Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política, el debate político, nuestra cita con todos ustedes en riguroso directo, todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de debate y compartiéndolo con nuestros contertulios que conforman esta noche, esta mesa de debate. Nos acompaña don Gregorio Villera. Muy buenas noches, Gregorio. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos, Gregorio? Pues muy bien, muy tranquilo y en principio de Semana Santa. Que lo diga un agnóstico está bien. Don Fernando Torillo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, Fernando? Bien, también. Preparándonos para la Semana Santa. Don Francisco Valido, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Paco? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Y don Blas Ramón Ortega, muy buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? Muy bien. Pues vamos a comenzar este debate y vamos a comenzar con política internacional. En este caso, el primer presidente, o en este caso expresidente de Estados Unidos, que está imputado, y nada más y nada menos que lo imputan 34 delitos. Sí, la carta que se ha presentado por el fiscal de Nueva York le hace una imputación de 34 cargos, lo que le hace al expresidente, que ya unas semanas anteriores le había caldeado ya el ambiente diciendo que iba a ser un martes trágico anteriormente, que lo iban a detener y llamó a toda la turba suya que se reuniese delante de lo que es la fiscalía porque era la primera vez en la historia que se le iba a imputar por estos cargos, pero no sucedió, pero sí sucedió en esta semana, concretamente ayer, que tuvo que comparecer, en la cual, como suele hacer en Estados Unidos, pues se comparece, aunque a él no lo esposaron, porque normalmente cuando se comparece ante eso y le sacan la foto y demás, tiene que ir esposado, le sacan la foto y esa foto hubiese pues circulado a nivel mundial, pero se ahorraron toda esa parafernalia, porque ya tenían bastante, pues cómo él había, pues toda su gente la había animado, porque decía que era injusto y que era una cacería contra él, los 34 cargos que creo que la Fiscalía tuvo que armarse muy bien para poderle darle velocidad a lo que se le iba a imputar, estos 34 cargos, en la cual tenía que tener delante de sí pues las pruebas que hiciesen posible estos 34. Pero lo más sorprendente, que el cargo que más se pronuncia o que más se dice fue precisamente por el labor irregular que se hizo a una persona con la cual mantuvo una relación fuera del matrimonio en el 2006, con $130,000 que pagó, que fue su abogado, el abogado que él tenía, que fue quien lo denunció, que fue el que hizo el pago. Entonces yo extrapolo eso a la sociedad europea o española y digo, eso aquí es inconcebible, ¿no? Que a ti te condenen precisamente porque tú ocultaste que pagaste a una señora con la cual no tuviste relaciones. Esa mentira y ese pago fraudulento que luego se metió, por lo visto, en las cuentas suyas de la campaña, aunque luego se hizo un ingreso para intentar taparlo, fue lo que motivó que sacaran de ahí pues una de las imputaciones, y a partir de entonces se empezaron a sacar pues todos los fraudes que se le achacan a él y a sus empresas con respecto a la forma de actuar de las empresas de Trump. A mí lo que me preocupa es que precisamente él creó una figura que le llamamos el trumpismo, bastante populista, y utiliza precisamente esa forma de hacer política y de populismo para enervar a las masas. De hecho, fue el asalto que se hizo al Capitolio, que también es una de las causas que va a tener el asalto al Capitolio, ¿no? Yo creo que estamos ante un circo en este caso de un expresidente de los Estados Unidos, que si no fuese porque fue expresidente y porque se llama Trump, esto hubiese pasado sin pena ni gloria, porque hubiese sido esposado y se hubiese sido imputado y encarcelado. Lo que sucede es que es una persona muy mediática y que utiliza todo su dinero y todos sus recursos pues para hacer de esto su propio circo y irse a una segunda reelección como presidente de los Estados Unidos en el 2024, que es lo que pretende al fin y al cabo. Don Fernando. Bueno, a mí la reflexión que hago sobre el tema de Donald Trump, ¿no?, es que esta situación en la que se encuentra la está él utilizando como efecto boomerang, es decir, utilizándola positivamente. Es decir, soy víctima, ¿no?, de una manipulación de mis adversarios políticos, ¿no?, que intentan socavarme, y yo defiendo los intereses de Estados Unidos, ¿no? Y con este tema hemos visto que hay un 50%
que piensan esto que acabo de decir, es decir, que es una persecución política de los demócratas, ¿no? Esta es la primera, ¿no? Y que esto le está beneficiando a nivel de una posible campaña electoral, sobre todo para presentarse a las primarias para la elección por el Partido Republicano, que se asegura que la tiene prácticamente en estos momentos ganado, ¿eh? El Partido Republicano está totalmente a las faldas de Donald Trump, ¿no? Que es un tema realmente ¿no? complicado, ¿no? Tercero, la polarización de la sociedad americana. Alguien decía, parece que están en una especie de guerra civil, es decir, una división total y absoluta de la sociedad, y en ese enfrentamiento que realmente nos tiene que preocupar, porque cuando estornuda Estados Unidos eso repercute a nivel mundial, ¿no? en todos los países, y eso estamos viendo que está viniendo a Europa, ¿no? Efectivamente, el fenómeno de Trump es el fenómeno del populismo, y es el fenómeno donde la mentira, el insulto, todas las fake news se superponen a la verdad objetiva y real, y es un tema también lamentable, es decir, cómo tú puedes ganar a base de insultar, de atentar contra la dignidad de las personas, negros, inmigrantes de mierda, basura, sí, todo este tipo de situaciones que no, y cómo puede eso llegar a la sociedad. Y eso lo estamos viendo en Estados Unidos y cómo eso triunfa. Bueno, todo este tipo de cosas ahora se ha puesto, él salió del juzgado y ahora están vendiendo a 44 euros una camisa donde aparece la foto de Trump, non guilty, o sea, no culpable. O sea, es un tema realmente peligroso, ¿no? Los apoyos que tiene Trump, los conspiranoicos, los grupos estos que apoyan la teoría de la conspiración, están absolutamente con él, ¿no? Entonces esto para el sistema democrático es realmente peligroso. A mí esto es peccata minuta, porque lo que estamos hablando aquí, que de esos 34 delitos, vienen a ser 3 chicas con las cuales tuvo relaciones y compró por 130.000, y a un guardia jurado que, para que no hablara, que trabajaba con él ahí en las oficinas de Trump, ¿no? Esto va a tener, a lo mejor, yo no le veo a lo mejor mucho recorrido, porque es un tema de difícil, ahora, ¿no? concreción, porque ahora viene la defensa, ¿no? Es decir, en Estados Unidos, y Donald Trump tiene las mejores defensas de intentar ver si esa falsedad estaba vinculada a campañas electorales, y yo dudo mucho que él cogiera dinero cuando tiene todo el dinero que quiera de utilización de las campañas electorales. Puede ser, pero eso está ahí. Pero lo verdaderamente importante, que es el asalto al Congreso y una manipulación de las elecciones del 2020 en Georgia, eso que es gravísimo para el sistema, eso no sale absolutamente nada. Está ahí anquilosado, porque ese sí es el tema duro. ¿Por qué? Porque una persona de esta puede ser un golpe de Estado. Por muchos cheques and balances que tengan, los contrapesos que tiene el sistema americano. Pero si el sistema americano, que es el referente nuestro de control de constitucionalidad de toda la vida a nivel mundial, no hace nada ahí, es un tema peligroso, porque tú como presidente puedes dar un golpe de Estado, por decirlo de una manera clara, intentar manipular las elecciones. Todo este tipo de cosas, a mí desde el punto de vista del sistema democrático, me preocupa muchísimo que puedan acceder al poder personas que lo que hagan es, una vez que tomen el poder, cargarse el sistema democrático, saltándose a la torera todos los contrapesos. Esto pasó con el sistema nazi. No, en Estados Unidos no puede pasar, pero ¿y por qué no se actúa? No se actúa. Y que cada vez se le esté dando más valor a esta persona, porque haciéndolo un mártir y una víctima, yo le tengo mucho miedo a eso. Nosotros hemos visto aquí, sobre todo en las épocas aquellas del 2011-2010, a toda la gente que detuvieron alcaldes de municipios de Fuerteventura, ¿verdad?, que después salieron con mayorías absolutas cuando los detuvieron. Es decir, una victimización es malo. El hecho es que para el Partido Republicano, el Santis que es de Florida, que era
el rival de... Ya ahora ya, con este tema, ya el tío ha desaparecido del mapa, ¿no? Entonces, para las elecciones, las próximas elecciones, 2024, Trump puede, o sea, tiene la base, porque tiene el apoyo del Partido Republicano, de presentarse a las elecciones y puede ganarlas. Y si gana Trump, no sabemos lo que va a pasar. No sabemos lo que va a pasar, porque ha visto que la política de Trump es que no había por dónde cogerla. No había por dónde cogerla, ¿eh? O sea, no sabes lo que va a pasar si hay una guerra mundial, si no hay una guerra mundial, porque viste el desastre que armó a nivel internacional. Desnortó a todo el mundo, ¿no? Entonces, eso es un problema que realmente Estados Unidos tiene y que no debemos seguirlo de cerca porque todo eso a nosotros nos repercute por los populismos y porque van a utilizar los mismos sistemas. Es decir, oye, si a mí me va bien haciendo este tipo de barbaridad y voy a tener éxito electoral, pues voy a por ello, porque el tema es esto. ¿Ha visto cómo él habla de los inmigrantes? Y lo curioso, ¿quién es el que...? Y esto es un tema curioso en la teoría de la conspiración. El juez, pues un inmigrante colombiano, que es el juez que lo está... a quien él denota tanto, sobre todo a los hispanos, que no los puede ni ver, y un fiscal afroamericano. La conspiración está perfectamente. Aquí no hay ningún blanco que me apoye. Han puesto un inmigrante, y esto es la teoría conspiranoica. Y el problema es que, encuesta, 50% piensa que Trump es víctima. Peligrosísimo. Señor Valiente. Bueno, yo que soy un demócrata empedernido, que creo en la democracia, creo en la libertad. Yo primero quiero pensar en el principio el principio de inocencia que debe tener el señor Trump. Yo no tengo ninguna simpatía por él, pero yo quiero partir de esa base, del principio de inocencia y el derecho a defenderse. No le va a faltar ni dinero, ni abogado, ni mucho menos. Pero bueno, eso es el principio. En segundo lugar, lo que me preocupa mucho, y eso ocurre en muchísimos lugares del mundo, que la justicia está implicada con la política. Tristemente, eso quita credibilidad a la sociedad, sea americana, española, europea, donde sea. Yo creo que aquel presidente que dijo una vez que ¿de quién depende la fiscalía? Pues mira, entonces yo creo que la fiscalía yo creo que deben ser, igual que los jueces, yo quiero pensar que son así, que deben ser totalmente independientes, que reparta justicia. Hombre, como seres humanos se pueden equivocar, porque todo el que hace cosas se equivoca, pero yo quiero partir de esa base. Y luego, en Estados Unidos, el bipartidismo republicano-demócrata siempre ha existido grandes confrontaciones y, lógicamente, los republicanos siempre han demostrado un radicalismo que no compartimos mucha gente. Que a mí me parece que esa fobia que le tiene a los hispanos, a los negros, eso me parece una barbaridad. Me parece que somos seres humanos y no hay que mirar a la gente por el color, ni por las creencias, ni por el pensamiento. Entonces, posiblemente eso es lo que nos diferencia, o quiero yo ver que nos diferencia los europeos de la política americana, fundamentalmente en los republicanos. Y los demócratas, pues bueno, tienen otra política más moderada, más socialdemócrata, y a mí me parece que es más cercana a lo mejor pensamiento que uno puede tener. Yo creo que yo creo que ha sido todo una película que han montado, que a él le ha salido de maravilla, porque lo que ha hecho es publicidad, y en estos días salía un notato que había recaudado más de 6 millones de euros, 6 millones de dólares, nada más que de voluntarios que le aportan dinero para la campaña. Entonces, no es que le haga falta el dinero, pero que tú ves cómo reacciona la misma sociedad americana. Entonces, me preocupa mucho que este enfrentamiento, que él se valga de esa situación y que no gane unas elecciones por el planteamiento político, por el programa electoral, por los proyectos que tienen para Estados Unidos. Y al final, yo creo que como todo lo que se politiza es malo, todo, y este es un caso concreto, muy concreto, al final esto se va a quedar en aguas de borraja y al final Trump pues seguirá haciendo su campaña y aprovechando cada momento que tenga para decir que es inocente, que es una guerra mediática contra él y que es una cacería política, que a lo mejor tiene razón, porque yo de cacerías políticas, eso sé yo un rato también, sé un poco de eso, pero al final del camino yo creo que el tiempo da y quita razones a quien los tenga. Entonces yo creo que esto es un proceso, espero que corto, porque yo coincido mucho
el compañero que dice que, claro, que el tema del asalto al Capitolio, eso sí que es grave, no, gravísimo. Y eso si fuera a utilizarlo la política como hay que utilizarla, y la justicia, yo creo que ese hombre no podría presentarse nunca a unas elecciones. Si él fue el instigador, que, bueno, a nadie se le esconde que podría estar detrás de estas cuestiones. Por ello, nosotros desde Europa, desde Canarias, desde España, pues estamos viendo eso con mucha atención y con mucha preocupación, desde luego, porque si viene un loco de esto, con mil perdón, o una persona de esta que piensa de esta manera, a gobernar un país tan potente como Estados Unidos, pues bueno, me preocupa. Yo no sé si será un desastre, pero a mí me preocupa, sobre todo por las nuevas generaciones que vienen atrás de nosotros. Señor Blas. Estados Unidos es un país tan especial, que no podemos quitarle la importancia que tiene este caso, ¿no? Acuérdense de Al Capone. Al Capone cayó no por la gente que mató, y mira que mató, ni por la droga que vendió, ni por el alcohol. Cayó por una declaración de la renta que se equivocó. Una declaración de la renta en la que se equivocó y eso le costó la cárcel. Este caso es muchísimo más grave. Es un tipo populista, es lo que dices tú. No solamente es que le lleve la contraria o esté enfrentado a los demócratas y lo han levantado ellos, no. Es que incluso él se enfrenta a los poderes financieros en algunos casos, periodísticos en otros. Él, por ejemplo, en algún tema, él cerró, él, por ejemplo, si le preguntaba a algún periódico en especial con renombre, él no contestaba. Y eso después lo hemos visto también en Europa también nos está pasando igual. Estados Unidos es el espejo de todo. O sea, yo entre un régimen y otro prefiero aquel, con todo lo malo que pueda tener, prefiero aquel. Pero Estados Unidos es un sitio muy especial y la gente que vive allí es muy especial, es un conglomerado de todo. Gran parte de los votantes que tuvo Trump cuando fue presidente venían de los cubanos que estaban. Los cubanos que estaban votaron a favor de él cuando él se negaba a que entrasen más cubanos. Te lo digo porque en alguna conversación que he tenido con alguno de ellos que hemos estado juntos me lo han comentado. Y cuando le pregunté, pero vamos a ver, ¿y cuál es el motivo de que tú estando en Estados Unidos votes en contra de que vengan nuevos cubanos que salgan de la situación en la que está de pobreza y se incorporen a este sistema? Ya yo estoy aquí. Y a mí no me cuesta, a mí no me sitúo en Cuba, ni en Iberoamérica, ni en Hispanoamérica. Ya yo estoy aquí, ya yo soy, puedo votar, soy residente americano y por lo tanto mi forma de pensar es totalmente diferente. Los americanos en eso nos dan lecciones. Cuando Obama se decía, pero ¿cómo va a ser un negro presidente de los Estados Unidos? Además, descendiente muy corto de una africana, ¿no? O sea, no es que fuese de aquellos que vinieron en 1700, no, hacía 100 años, una cosa así. Pues ganó. Trump, los disparates que dijo, si incluso, que luego hablaremos de ese tema, casi estuvo a favor de la invasión de Rusia a Ucrania, él entendía esa posición, ¿vale? Con Europa, casi desmantela la OTAN, porque él decía que él no aportaba más dinero, que ya estaba bien de poner dinero. Él vende lo que le interesa, y estamos en tiempos populistas, y la gente lo que quiere escuchar son, aunque sean mentiras, pero que te diga lo que tú quieres escuchar. Eso nos está pasando, pasa en Estados Unidos con Trump y está pasando en Europa también. Hay gente que sigue pensando que los ricos tienen que pagar mucho más, que tú sin trabajar tienes que tener una gran pensión. Eso es la destrucción del Estado. Eso no en todos los sitios puede pasar. En Suiza, me acuerdo hace unos años que se hizo un referéndum a ver si ponían el salario mínimo en 2.000 euros. 2.000 euros salario mínimo. Y los suizos votaron en contra. Que lo hagamos en España, a ver si es en contra o es a favor. Con esto quiero decir que Estados Unidos es tan diferente en todo, que no nos cueste pensar que esto le traiga cola a él. Si le sale bien la jugada, barrerá en las próximas elecciones. Entiendo yo las cosas así. Si le sale todo esto bien y no tiene ningún alcance jurídico ni penal, él ganará las próximas elecciones. Si tiene el alcance penal que se le está estimando, será otra cosa. Hace un referendo en España el salario mínimo y vota hasta los muertos. Yo, a mí lo que se pasa en el censo pero lo duplica. Bueno, a mí como demócrata lo que me preocupa es cuando se cuestionan los poderes del Estado y es cuando se intentan laminar
Porque vamos a ver, la justicia, tú puedes poner como ejemplo España, la americana, la italiana, la francesa, cualquier tipo de justicia. Todos creemos en ella, muchas veces sabemos que funciona como funciona, que es lenta, pero creemos que la justicia es justicia. Cuando tú, en este caso el fiscal, porque claro, en España se nombra fiscal, también en Estados Unidos se nombra el fiscal general del Estado, también lo nombran ellos allá, también nombran jueces como se nombran aquí, etcétera, etcétera. Pero en el juego democrático sabemos que los jueces no pueden gobernarse solos porque el poder, la soberanía, reside en el pueblo. Y cuando se dice que la soberanía reside en el pueblo, todos los poderes del Estado, menos la monarquía, en este caso España, menos la monarquía, los demás están sometidos al imperio de la ley, el rey también, pero cuando hablo en que está en la soberanía popular, o sea, en el pueblo reside todo esto. Entonces, cuando alguien intenta minar o laminar la justicia, la fiscalía, en este caso el poder legislativo con el asalto, etcétera, etcétera, está socavando a los demócratas nuestras libertades, porque al fin y al cabo se ponen en riesgo todo aquello por lo cual hemos luchado. Es cierto que Estados Unidos es un país bipolar, lo hemos visto, y digo bipolar en el sentido de que uno u otro, se acabó. Y en este caso, en esta lucha que tienen unos y otros, es verdad que ha habido siempre una lucha de poderes entre demócratas y republicanos, pero no se ha llegado a este nivel. No se ha llegado a nivel de este enfrentamiento donde se están utilizando todos los recursos, porque ahora ya no estamos olvidando. Pero recuerden que, por cierto, una cosa que decía Trump con respecto a Ucrania, él dijo en declaraciones ahora que él no hubiese permitido no hubiese permitido la guerra de Ucrania. Claro que no. Le hubiese dicho a Rusia que se quedase con Ucrania sin ningún problema, sin guerra ninguna, porque él estaba a favor de eso, como levantar el muro en México para evitar que entrase gente. O sea, ese tipo de acciones en la cual lo hacen los populistas, que lo que utilizan es el sentimiento y el arraigo. Los americanos utilizan mucho su bandera, que a nosotros nos extraña mucho cuando vemos su película, que todas las casas tienen una bandera y su himno, que no me parece mal, pero se utiliza como recurso de pertenencia, de arraigo en contra de otra cosa. Pero ahí en contra de otra cosa es del color, de la raza, de la orientación, de las minorías al fin y al cabo. A mí me preocupa como demócrata que eso se esté eliminando continuamente eso, porque sí es verdad que nos reflejan hacia Europa los comportamientos que vengan de allá, y eso tenemos un grave problema. Si esa democracia empieza a flaquear, los poderes, los padres de la patria americana con su constitución y todo, y eso se hiciese tambalear con los años de historia que tiene la constitución, tendríamos un problema, porque ahí se levantarían los grandes presidentes que han tenido Estados Unidos a lo largo de toda la historia constitucionalmente, y temblaría porque se traduciría hacia Europa comportamientos que se han visto últimamente, que ya ha pasado del populismo y le llamamos trumpismo. Ha creado una figura que se llama el trumpismo, que es ese tipo de declaraciones en la cual no se las piensa, les da igual, dice lo que dicen y así le salen como lo salen. Yo espero que no lo gane. Yo ahora sé que tenía 6 puntos por encima del gobernador de Florida, tenía 6 puntos Trump por encima de él, y ahora está en un 20% de diferencia. Con lo cual, si esto no cambia, pues Trump le va a ganar por goleada a esta gente, que yo espero que no, que esto sea ahora por el momento, pero que luego empiecen a salir cosas, y creo que el fiscal ahí se ha mantenido en ir sacando poco a poco para evitar, porque si esto es así y él gana todas las elecciones americanas, apágalo y vámonos, porque de lo que hizo la otra vez va a ser pecata el minuto con lo que es ahora. Sí, estoy realmente preocupado en líneas generales por esta reflexión que voy a hacer, ¿no? En el 2016 Trump gana las elecciones a la presidencia con apoyo de la Unión Soviética en noticias falsas, correos que de alguna manera torpedean la línea de flotación del Partido Demócrata, y después hemos visto que Rusia ha seguido, incluso ha intervenido en determinadas campañas electorales españolas también. Entonces eso es preocupante, era muy preocupante, un apoyo con noticias falsas, manipulación de noticias. Ahí empezó Trump,
Pero ahora estamos viendo que toda esa, la manipulación de Facebook, de todos los datos, es peligrosísimo. Y después ahora estamos viendo el papel de la inteligencia artificial, que ya la verdad no existe. Es la verdad que te puede dar esa inteligencia artificial que tiene que ser demostrada por otra inteligencia artificial y en definitiva, ¿quién controla al controlador de la inteligencia artificial? Peligrosísimo. En estos momentos estamos ante una situación muy peligrosa de involución porque todo esto nos está afectando, la ética, la moral y sobre todo el control. Y cuando empiezas a hablar de y fíjate que es el propio TAN quien marcó esa línea, que nadie, yo no sé, yo no lo he visto, pero yo lo veo así, ¿no? Entonces, fíjate que hay un intento de manipulación en Georgia. Oye, pues ellos actúan ahí con programas informáticos para las elecciones, porque votan vía utilizando las tecnologías de la información y de la comunicación. Y ya empieza el sistema. Nos están robando, viste que después salieron toda la gente está diciendo, oye, nos robaron las elecciones. O sea, este tipo de situación ya está, y las teorías de la conspiración ya están pululando en la mesa, en el teatro de operaciones de la política. Y cada vez más van a estar siendo utilizadas. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema político democrático nuestro está en estos momentos sufriendo avatares históricos muy fuertes. Y recordando la historia, el trumpismo no es más que un fascismo, del Duce de Italia en los años 20 y 30 del siglo pasado que conllevaron una guerra. Más grave es el tema nazi. Pero ¿quién está hablando de nazi? Putin. ¿Y Putin qué es? Nazi. Porque está utilizando los mismos sistemas ideológicos que utilizaron ahí para hundir en la miseria al pueblo ucraniano, la invasión, y ahora estamos volviendo al imperialismo del siglo XIX y XX que condujeron a dos guerras mundiales, a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Yo aquí actúo por cuestiones geoestratégicas, no existe la moral, no existe la ética, no existe ese pueblo, porque lo ha dicho el tío, ese pueblo, y además me lo cargo cuando quiera lanzando una bomba atómica. O sea, este tipo de gente es lo que nos están gobernando y se unen por afinidades. Se unen por afinidades. Porque los autócratas, los dictadores, se unen. Y viste la buena sintonía, la buena relación que tenían estas personas. Esa es una reflexión, ¿no? Pero desde el punto de vista que estabas hablando de la justicia, ¿no? El poder de la justicia que tiene que ser imparcial, no solo tiene que ser seria, sino parecerla, pero vemos cómo efectivamente en los sistemas democráticos hay una actuación de los poderes ejecutivos para controlar ese poder judicial. Y ese poder judicial, que debe ser un poder neutro, porque efectivamente no es elegido, en España no se eligen a los jueces, pero constitucionalmente están legitimados porque están sujetos al imperio de la ley. Y por eso tienen que ser independientes, imparciales, inamovibles, ¿no? Pero vemos que quien tiene el Consejo del Poder Judicial, que es el que controla el gobierno de los jueces, y que vemos que son designados por el Parlamento, con 3/5 del Congreso, 3/5 del Senado, vemos cómo también se les intenta de alguna manera, la apariencia, ¿no? Parece que están intentando torpedear. Me refiero a poner un ejemplo, ¿no? Pero en Estados Unidos también, ¿quién pone al presidente del tribunal, a los miembros del Tribunal Supremo americano? Trump ha puesto a dos Trumps. Entonces, fíjate, imagínate que ahora Trump salga condenado, vaya al Supremo y salga absuelto. ¿Por qué? Porque hay una mayoría, en este caso conservadora. Todo este tipo de cosas está poniendo en solfa el sistema democrático. Y eso lo aprovechan elementos como Putin, elementos como el chino, porque China es un país comunista, no hay ninguna libertad. Y entonces la reflexión es, ¿quién va a ganar esta batalla ahora con las tecnologías de la información y de la comunicación y con la inteligencia artificial? Porque podemos estar en un mundo distópico, que es lo que hemos visto en las películas de ciencia ficción, que a través del control férreo
de la inteligencia artificial te tienen totalmente controlado con un lavado de cerebro. Y no te dejan mover porque ya te tengo totalmente controlado con las facciones, con todo lo que hace. ¿Quién va a ganar? ¿Sistema democrático? Yo tengo mi duda y es una reflexión de futuro. Estos sistemas, el trumpismo, el putinismo, el sistema soviético, chino, el sistema de dictadores, utilizando las tecnologías de la información, o las democracias que estamos inmersas en unas luchas intestinas de poder con corrupciones, etc. Y te puede ocurrir, porque yo lo estoy viendo, que hay gente ya que está, sobre todo gente que no vivió la época de la guerra civil, de la Constitución, es decir, los que nacieron de la oposición, que no conocieron todos los problemas que tuvimos de luchas por la libertad y los derechos, que muchas veces dicen, yo prefiero a unos tíos serios, dictadores y tal, porque a mí me dijeron mis padres que Franco en su época se vivió bien. O sea, gente que no, pero que está viendo el desmadre de una política que no encaja, y entonces por eso es una llamada de atención a los demócratas para que se pongan de acuerdo en los elementos comunes básicos de defensa de los derechos fundamentales, porque hemos visto, fíjate tú, si es tomadura de pelo, Rusia ahora está en la presidencia del Consejo de las Naciones Unidas, con derecho a veto. O sea, es una tomadura de pelo porque este tío es un asesino internacional. Tuviste el otro día, estaban unos señores allí, un bombazo, como si hubiera aquí un bombazo. Oye, ¿y eso qué? Pero ese es un asesino, o sea, y se está permitiendo todo este tipo de situaciones y no se hace. Los derechos humanos es una tomadura de pelo, si te vienes a pensar, porque no se respetan, y los países que no lo respetan son los mejores que están. China, Rusia, coño, pero es que en Rusia es que te ponen el polonio. Te ponen polonio para que te mueras. Y ya lo veíamos venir desde antes de la invasión de Ucrania, desde que tomó Crimea, y esto pasó como cuando dejaron morir a la República Española, que se asustaron todas las democracias con Italia y con Alemania y dejaron que tomaran Polonia y bueno, ahí en Polonia ya cuando entraron, pero antes los Sudetes de Checoslovaquia los dejaron y ahora han tenido que actuar tarde y mal. Pero la reflexión es esa, yo no sé quién va a ganar la batalla, no lo sé, porque hay mucha gente que piensa, oye, yo prefiero el colectivismo, que me lo den todo hecho, y me someto al dictador y a lo que me digan las esferas. No hay libertades, no hay derechos, no hay nada. Frente al sistema nuestro. Tenemos que defenderlo. Yo soy de los que voy a defenderlo siempre a ultranza, pero tengo ya mis serias dudas si vamos a ganar la batalla en el futuro, porque ya te digo, ya la verdad no existe, la ética va a estar totalmente deformada y estas inteligencias artificiales las maneja el diablo. El diablo. Y entonces no sé lo que va a pasar. Bueno, no cabe duda que los equilibrios mundiales han cambiado radicalmente. Antes teníamos Estados Unidos, la Unión Soviética, que luego se rompe y se queda Rusia por un lado y luego por otro lado otra gente, y Europa, que eran los tres equilibrios que había. A mí me preocupa muchísimo el poder silencioso de los chinos, que se están apoderando con mucho poder en África, en Sudamérica, con Sudamérica tiene un poder extraordinario, y ellos, como tú bien decías, Fernando, que es una dictadura, allí nadie le tutea a ellos porque se los llevan por delante. Tú no viste más que el presidente chino al antecesor de él, Coyo, se lo llevó por delante, aquí para ir, y nadie dijo nada, ni la plaza de Mao Zedong, ni leche, aquí nada. Y bueno, también está la India, que es un poder que ha crecido muchísimo, y tiene un poder enorme, pero a mí me preocupa mucho China, sobre todo porque a través del TikTok que parece que es una tontería, que las redes sociales, que la gente y todo el mundo lo maneja, y al final no sé si en estos días has visto que Estados Unidos tenía la lucha con el TikTok de prohibirlo en Estados Unidos. ¿Por qué? Por el control que tiene de toda la sociedad americana a través del TikTok, que parece una cosa significante, como puede ser otras redes sociales, que no voy yo ahora aquí a estar en contra, porque todos lo manejamos en ella, todos estamos en Twitter, todos estamos en Facebook, todos en Instagram, bueno, está bien.
Pero el TikTok concretamente es el que yo me percaté que ahí tiene un poder tremendo los chinos. Y claro, los chinos de forma suave van entrando. No te olvides que Trump vino aquí a Marruecos y dijo que el Sahara era de Marruecos. Igual que vino Yolanda Díaz el otro día aquí, que me hace una gracia tremenda, que vino, oye, bienvenida sea y que haga campaña electoral y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Pero viene defendiendo a los saharauis. Pero coño, si tú estás en el gobierno, en ese gobierno dice que el Sahara es de los marroquíes, ahora me estoy diciendo defendiendo a los saharauis. Entonces me parece una incongruencia, pero bueno, no vamos a entrar en ese terreno porque a lo mejor ofendo a mi amigo y compañero de tertulia, Gregorio, con el cual no quiero ningún tipo de confrontación con él. Pero a todo esto que estamos hablando de Estados Unidos, que es verdad que nos interesa mucho la estabilidad, un país potente, que nos apoya muchísimo y que, como hace algunos años decían que si la OTAN se le iba a cargar, que no, al final se han dado cuenta que viene un loco por allá, como bien decía Fernando, viene el Putin por ahí caminando y se lleva a Ucrania, se lleva a Finlandia, se lleva a Suecia. Mira, Finlandia y Suecia, que eran independientes, neutros y no querían saber de la OTAN ni de la Unión Europea ni de nada. Ahora están pidiendo, bueno, ya entró Finlandia y Suecia, pues espero que en verano puedan entrar. Y Ucrania en las puertas en cuanto pueda entrar también. ¿Por qué? Porque tienen que resguardarse de un loco que viene comiendo, porque tiene un gran poder, tiene el poder energético, el gas, el petróleo, que hoy en día, hasta que no avance las nuevas tecnologías, que están avanzando bastante con respecto al tema de las energías limpias, que le llamamos la fotovoltaica, la eólica, y esa pues llegará un día, yo creo que llegará un día en que las fósiles pues irán teniendo menos potencia y estos países, sea los árabes o sea los rusos, pues lleguen a un entendimiento, se le baje del machito, del poder que tienen, porque al fin y al cabo el poder lo tienen en lo que corresponde a la potencia, y desde luego a mí, yo con Estados Unidos estoy convencido que al final yo espero que los demócratas ganen las elecciones, no es que yo tenga ningún interés ahí, pero espero, porque lo veo mucho más cercano, igual que Obama. Yo creo que fue un gran presidente del gobierno de Estados Unidos. Yo creo que igual que han ido otros, los Kennedy, muchísimos que han venido, que han sido hombres de Estado, que han sabido pues responder en momentos claves. Por ejemplo, no olvidemos el tema de Cuba, que ahí se formó el follón allí. Entonces, independientemente de que estemos hablando de Trump, de Estados Unidos, a mí me preocupa mucho otros países que están de forma silenciosa, calladito, entrando en muchos sitios, entrando en continentes que a todos lo llamamos el tercer mundo, pero yo creo que es el primer mundo porque tiene todas las materias primas que necesitamos para salir adelante. Y, por ejemplo, en Venezuela, ¿quién es el dueño del petróleo en Venezuela? ¿Los chinos? Así sigamos, y ahí con el Líbano, todos esos países que estaban en guerra, ¿quién lo están intentando aunar y evitar la guerra? ¿Los chinos? Entonces, eso yo creo que es lo que a nivel mundial, lo que me preocupa son los equilibrios. El mundo ha cambiado en todos los aspectos en los últimos años, es mi forma de entender las cosas. Máxime cuando vemos que se han recuperado los bancos con dinero de todos y los bancos se han ido quedando con las casas de todos, ¿no? Parece mentira que eso nos esté pasando y eso lo estamos viendo. O cuando ahora mismo matar un perro va a ser tan caro como matar una persona. Ese tipo de cosas que son incongruentes, que no se entienden. Hace 30 años se decía esto y nadie lo iba a entender. Hace 30 años las intervenciones en el Congreso de los Diputados, Senado o cualquier ayuntamiento, era inimaginable que lo que está pasando hoy se pudiese entender en aquel momento, esa falta de respeto, eso de ir de cualquier manera, porque todos entendemos, yo por lo menos lo entiendo así, a la playa vas como tienes que ir, a un entierro tienes que ir como tienes que ir, a tu boda tendrás que ir como tienes que ir, y al Congreso de los Diputados tendrás como tienes que ir, porque es un órgano de representación y es la imagen que verá todo el mundo, y por ahí tendrá que ir más o menos la gente entendiendo que esa es la forma. Todo ha cambiado con el tema del COVID.
todo ha cambiado, ya un poquito antes se veía venir, pero todo ha ido cambiando. Rusia, que creo que venía el tema ahora de Rusia, ¿no? Rusia es un país pobre, Rusia no es un país rico. Rusia depende, o alguien compra un coche ruso, ¿alguien ha escuchado alguna vez que compra un coche ruso, un televisor ruso, una cámara rusa? No se compra nada ruso excepto recursos, gas y petróleo. Eso es lo que ellos venden. Pero hay una cosa clarísima cuando hablamos del tema de Ucrania, por ir saltando ya al siguiente tema, tema de Ucrania. El tema de Ucrania no es como nos han querido hacer ver, desde mi punto de vista, ni como en algunos casos, todos hemos intentado posicionarnos en una situación en la que yo también estoy, no a la guerra, pero hay que entender las cosas como vienen. Los acuerdos internacionales son acuerdos internacionales. ¿Alguien se cree que la desmembración de la Unión Soviética era gratis? Eso tenía su contrapartida. Y una de ellas era, acuérdense que eso fue con Gorbachev, ¿no? Finales de los años 80, primero de los 90. Ese acuerdo incluía que la OTAN no podía llegar a las puertas de Rusia. No podía situarse en las puertas de Rusia. Tú podías ponerte en Alemania con misiles que está a 2.000 kilómetros de Moscú. Lo que no te iban a consentir es que te pusieses a 700 kilómetros. Y eso no se ha cumplido. Costaba mucho, entiendo yo, costaba mucho. No intentar la proyección hacia Ucrania, hacia los países limítrofes, porque al final se han ido ocupando. Todo lo del Báltico, Lituania, Letonia, son miembros de la OTAN. Polonia. Sabíamos que con Ucrania iban a haber problemas. ¿Por qué decía Trump que él hubiese evitado la guerra? Porque no hubiese llegado nunca a Ucrania. Ucrania al final lo tiene en las mismas puertas. Y Ucrania es un país tan grande, era el país más grande de Europa en su momento. Es un país tan grande que una parte es media rusa o se sienten rusos y en otra parte se consideran europeos. De hecho es que Rusia en su momento, con todo esto de las idas y venidas, a lo largo de cientos de años, Europa entraba y se posicionaba y al final venían los bálticos y te quitaban y se metían ellos, o venían los rusos. Ucrania es un país muy especial para la seguridad de Rusia y yo no defiendo la actuación de Rusia, nunca. Mientras hayan muertes eso no lo voy a considerar, pero sí que los acuerdos están para mantenerlos, para cumplirlos, porque al final no se ha conseguido nada excepto destruir un país, matar un montón de gente y que los precios y la inflación se disparen y lo paguemos entre todos. Efectivamente. Nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político.